Atención Colombia, primicia. Tribunal Superior de España avala extradición de Diego Marín, el zar del contrabando, por el que tanto Gustavo Petro ha reclamado que lo manden para acá para que empiece a cantar, señores. La señora Marta Mancera y el señor exfiscal Francisco Barbosa deben estar que se tienen de los pantalones. Pues resulta que el Tribunal Superior de España confirmó la extradición del señalado contrabandista colombiano tras rechazar un recurso interpuesto por su defensa. El señalado mayor contrabandista colombiano había interpuesto un recurso de súplica que acaba de ser resuelto por el Tribunal Superior de España. La extradición fue confirmada. Pues la decisión del Tribunal Superior de España se da 2 semanas después de que el presidente Gustavo Petro informó a través de su cuenta X que se había comunicado con el presidente de España, Pedro Sánchez, para lograr que Marín sea traído a responder ante la justicia colombiana. El denominado zar del contrabando, que también tiene nacionalidad española, fue detenido en abril de este año en la localidad valenciana de Gandía, pero fue dejado en libertad por las autoridades españolas. El Tribunal Superior de España había avalado su extradición, pero Marín había interpuesto un recurso de súplica que es una especie de reposición con la que buscaba que el alto tribunal revirtiera la decisión. Sin embargo, este miércoles el tribunal confirmó su decisión. Pues la última palabra la tendrá el Consejo de Ministros, que se reúne todos los lunes y que definirá si avala o no esta extradición. Es decir, la decisión judicial ya está en firme y solo falta la voluntad política. Señores, se viene un terremoto político sobre esto, ¿no? Pues vamos a ver qué dicen acá. Por ejemplo, Jenner Usuga dice, excelente noticia. Escuchemos aquí el informe. El Tribunal de España confirmó la extradición a Colombia de Diego Marín, más conocido como alias Papa Pitufo, zar del contrabando en el país. La decisión de la justicia española se produce luego de que el Tribunal Superior rechazara un recurso de súplica presentado por su defensa. Con este fallo empezaría a proceder para que Marín sea entregado a las autoridades colombianas, aunque aún falta la aprobación final por parte del Consejo de Ministros de España. Esta solicitud también había sido hecha hace algunas semanas por el presidente Gustavo Petro. Esto pone a temblar a muchos, señores. María del Pilar Aguilar dice, Tribunal de España confirmó la extradición a Colombia de Diego Marín, más conocido como alias Papa Pitufo, zar del contrabando en el país tras solicitud del presidente Gustavo Petro. Esto sí es un día feliz, porque no es noticia en los medios terroristas de comunicación que España aprobó la extradición hacia nuestro país de Diego Marín, alias Papa Pitufo. Aumentan las solicitudes de valeriana, señores. Aquí dice otro usuario, ¿se acuerdan de Pacho Malo, el miembro del CTI de la Fiscalía protegido de Marta Mancera? Pues bien, trabajaba antes de ser enviado a la cárcel como protector de Diego Marín, alias Papá Pitufo, uno de los contrabandistas más grandes del que habla el presidente Gustavo Petro. Pronto, pronto, Diego Marín, alias Papá Pitufo, zar del contrabando, y Francisco Martínez, alias Pacho Malo de la Fiscalía, tendrán la oportunidad de reencontrarse. Y si la justicia opera, podrían eventualmente compartir una cómoda celda en prisión. Señores, buenas noticias. Vamos a ver qué pasa en los próximos días cuando llegue este señor, pues, Papá Pitufo, ¿no? Resulta que también unas de las que no están felices son las muñequitas de la mafia que dijo por ahí Gustavo Petro. Pues una tutela contra Gustavo Petro por llamar muñecas de la mafia a periodistas fue declarada improcedente. El Consejo de Estado consideró que existió carencia de objeto por sustracción de materia, por lo que ya no era necesario pronunciarse. Y es que resulta que el abogado Germán Calderón España, junto con la periodista María Andrea Nieto, impulsó la acción legal. Sin embargo, la defensa del presidente, encabezada por la abogada Carolina Belicia, pues argumentó que Petro no buscaba ofender, sino iniciar un debate sobre la influencia del narcotráfico en el periodismo. Dice textualmente el presidente, existen periodistas que independientemente de su género han sido cooptadas por el narcotráfico, lo cual representa una grave amenaza para la integridad de la profesión, ¿no? Pues Gustavo Petro libraba 2 tutelas. La segunda fue presentada por la Fundación de Libertad de Prensa FLIT y 20 periodistas mujeres. Esta también fue negada debido a la carencia de objeto por sustracción de materia, señalando que ya no era necesario pronunciarse. El alto tribunal emitió la decisión para los 2 recursos legales. Según el alto tribunal, Calderón presentó una tutela sin solicitar previamente una rectificación ante el presidente, siendo este uno de los argumentos más fuertes de la defensa de la presidencia, al afirmar que este paso es un requisito esencial para la procedencia de la tutela, ¿no? Ante esto, Calderón España respondió que, a su juicio, este requisito no aplica porque el presidente no es un medio de comunicación. El Consejo de Estado ha sostenido en casos similares que la rectificación previa solo es exigible cuando se tutela a medios de comunicación, no a personas. Así las cosas, el Consejo de Estado declaró improcedente las tutelas basándose en el principio y en la falta de una solicitud previa de rectificación, ¿no? Entonces, señores, como ven, las muñecas están bravitas, señores. Esto pues las pone de muy mal genio. Pues aquí dicen los usuarios. Petro no llamó muñecas de la mafia a todas las mujeres que ejercen el periodismo. Su comentario estuvo dirigido únicamente a aquellas periodistas que, según él, actúan como voceras de intereses mafiosos, ¿no?
Y pues acá Vicky Dávila también saca un titular. Impugnaré, abogado Germán Calderón España, tras decisión sobre tutela contra Petro por llamar muñecas de las mafias a periodistas. Hágame el favor. Y pues le responden a Vicky Dávila. Ay, Vicky Dávila, al que le caiga el guante, que se lo chante. El presidente no se refirió a nadie en especial. Así apelen la decisión, no cambiará. Así como usted tiene derecho a la libre expresión, el presidente también la tiene. Pujare también dice, el Consejo de Estado rechazó la tutela que habían puesto contra Gustavo Petro por decir muñecas de la mafia. Solo se pudo comprobar que eran de la mafia, pero nunca se comprobó que fueran muñecas, ¿no? Aquí algo muy gracioso. También Alejandro Betancourt dice, atención porque la rama judicial declara improcedente la tutela contra el presidente Gustavo Petro por decir muñecas de la mafia, pues no hubo sujeto directo o propio al que se dirigiera. Improcedente, señores. En adelante, al que le caiga el guante, que se lo chante, ¿no? Es así y así pues estarán de muy mal genio estas periodistas. Y pues Mónica Rodríguez frente a estas periodistas que sacan chismes, que definitivamente no hacen un oficio de periodismo arduo, recto, con investigación, pues les dice aquí Mónica Rodríguez, el chisme no es periodismo, la burla no es periodismo, la intriga no es periodismo, la sorna no es periodismo. A lo que la fiscal Angélica Monsalve dice, una señora periodista que enseña lo que significa la ética y el profesionalismo en el oficio de informar. Ojalá Darcy Quinn y Diana Saray y la amplificadora Vicky Ávila cojan el ejemplo y dejen de hacer daño a los colombianos. La primera se equivoca con el propietario de un vehículo y por fortuna no hubo víctimas, se refiere a Darcy Quinn. A Diana Saray le dice, la segunda se equivoca con la actividad de un líder social y esa equivocación provocó su asesinato. Y la tercera, que es Vicky Ávila, de la tercera ni hablar. Sus múltiples equivocaciones han llevado al debacle del periodismo colombiano. Le recuerdo a las tres y a las que sigan ese rumbo que el mal uso del espacio radioeléctrico del Estado acarrea sanciones para sus patronos, ¿no? Y es lo que le pasó a este señor Luis Carlos Vélez. Pateó la lonchera de sus patrocinadores y por eso hoy está afuera. Y es lo que revela la silla vacía. Dice acá en un hilo interesante. Se dijo que Luis Carlos Vélez salió de RCN Radio por presiones del gobierno o que había sido castigado por errores periodísticos, pero ninguna de esas versiones es cierta. El crecimiento de la audiencia de Vélez escondía problemas de plata y todo empeoró con su soberbia al aire, señores. Imagínense, dejaron de escucharla tal vez, ¿no? Pues el pasado 3 de octubre Luis Carlos Vélez informó al aire que salía de la dirección de la FM después de 7 años. La verdad no es neutral, la verdad solo es del oprimido, no es neutral, decía el señor. Pues el anuncio se dio días después de criticar y burlarse despectivamente de la COP16, pero los comentarios de Vélez fueron solo la gota que rebosó la copa. Dicen tres fuentes que pidieron no ser citadas para no quedar envueltas en el conflicto interno tras su salida. Como director de la FM, Luis Carlos Vélez consolidó un enorme poder de RCN Radio, que hace parte del grupo de medios de la organización Ardila Lule. En julio se anunció la fusión básica de RCN y la FM, creando así el sistema de radio más grande del país. Ambas emisoras funcionaban como cabinas, mesas de trabajo y redacciones. La básica estaba afincada a la frecuencia AM como una radio con gran alcance regional y la FM solo en frecuencias FM, que nació a finales de los 90 para una audiencia más joven y urbana. En términos periodísticos tiene todo el sentido, una sola vez, una sola marca, pero en términos económicos es una estupidez, dice una persona que trabajó en la OAL. Se hizo a sabiendas de que RCN es grande en Colombia y es por las regiones, no por Bogotá. Vélez unió todo y consiguió el poder de la radio del grupo. Esa acumulación de poder y sus riesgos fueron impulsadas por un buen desempeño que durante el gobierno Petro encontró un nicho fuerte para su periodismo editorializado, inclinando a la emisora hacia la derecha. Además, Vélez tenía una historia familiar, ¿no? ¿Recuerdan? Con Carlos Antonio Vélez, su padre y director de deportes RCN. La fusión de las emisoras de Vélez creó tensiones y se vio como una derrota para Gurizati de NTN 24, vicepresidenta de medios del grupo. La salida de Carla Arcila de la Básica junto a la buena amistad de su papá con Fernando Molina, presidente de RCN Radio, aumentó los roces. Tras la fusión, el aumento de oyentes fue aritmético, según el ECAR, el estudio de audiencia de radio de cifras y conceptos. Ante la franja de la mañana, la FM y la Básica tenían unos 700.000 oyentes. Con la unión consolidada, Vélez dejó una audiencia de 849.000, ¿no? Pero adentro las cosas no marchaban bien y los números no daban. Según sus reportes, en la Cámara de Comercio, RCN Radio registró en el 2023 una pérdida de 15.000 millones de pesos, la mayor en 5 años, aunque la empresa llevaba varios años acumulando pérdidas. Además, según fuentes consultadas, Vélez tenía una tensa relación con la vicepresidencia comercial de Jorge Correa. ¿Cómo la ven?
Cuando le entregan las emisoras siguió con un contenido muy gringo. Encima se volvió casi un hábito burlarse de las regiones, dice alguien que trabajó con él. En medio del redireccionamiento de publicidad del gobierno Petro a medios públicos, los medios tradicionales han tenido que recurrir a convenios con gobiernos locales. Vélez, que emitía desde Miami, le quitaba tiempo a esos espacios comerciales. Hágame el favor, señores. El estilo periodístico de Vélez también generó ruido. En su rol de director era instigador principal de las polémicas, muchas veces rompiendo las formas. Desde el principio, Vélez había dejado claro que su línea editorial guiaba su manera de hacer periodismo. Por ejemplo, en el 2018, entrevistando a candidatos presidenciales, Vélez compartió amigablemente canciones de rock con Iván Duque y intercambió pullas con Gustavo Petro. Precisamente con Petro en el poder, la FM se convirtió en el medio preferido de la oposición. Pues Vélez también sumó peleas por fuera del gobierno, como con el alcalde de Cartagena, ¿no? En un programa cuestionó que la alcaldía retirara el contrato de arrendamiento de Café del Mar, sin mencionar su vínculo familiar con el dueño a través de su esposa. Ah, ¿cómo la ven? Según las fuentes, el alcalde de Dumet Turbay elevó su queja a las directivas de RCN Radio para que así Vélez le bajara el tono. Vélez dijo que nunca recibió una solicitud de rectificación de la alcaldía y no comentó sobre su posible conflicto de interés. Es decir, salió por malo este señor y por criticar mucho y no hacer un periodismo a la altura, ¿no? Se fue bien ido, señores. Y en otra noticia resulta que Germán Vargas Lleras quiere meterle miedo a los colombianos. La vaina es que ya los colombianos se informan por estos medios y pues se les cae la mentira. Este señor sale en Revista Semana diciendo, si esta gente sigue en el poder en el 2026, seremos como Venezuela. El mismo cuento de hace 4 años, de hace 8 años y así sucesivamente, ¿no? También Germán Vargas Lleras propone una alianza de la oposición para las presidenciales que llegará a Colombia en 2 años. Escúchenlo y está cagado del susto. No hay que creerle a esta gente de extrema derecha que siempre nos han engañado. Escuchen y opinen. Que tengo una preocupación que comparten millones de colombianos con el mal rumbo que está tomando este país. Aquí lo dije, me preocupa particularmente el tema de orden público. Hemos retrocedido 25 años en materia de control territorial. Todos celebramos lo que vimos la semana pasada, que fue el desplazamiento y la toma de un corregimiento. Pero una golondrina no hace verano. Los problemas de orden público están desbordados. Estas estructuras criminales han aprovechado el proceso de paz para consolidar su poder territorial, sus negocios ilícitos. Muy pocos colombianos hoy no están extorsionados, amenazados. Qué difícil va a ser. Estamos viviendo una pesadilla en todos los aspectos. Mire usted, acabaron con la infraestructura, la vivienda, el petróleo, el gas, la energía. Ya también se está impactando el turismo, los indicadores en materia de industria a la baja. La mentira. La mentira. No, una pesadilla. Afortunadamente, nos queda 1 año y medio de soportarla, pero tenemos que organizarnos. Todos aquellos que pensamos que vamos por mal camino y que hay que recuperar la conducción del Estado, tenemos que hacer un esfuerzo, alejado de las vanidades, de las ambiciones personales, para ver en qué forma llegamos a las elecciones del 2026 con una fórmula unificada. Si esta gente permanece en el gobierno a partir del 2026, estaremos condenados a seguir la ruta de nuestros vecinos en Venezuela. ¿Cómo no? Lo que quieren es recuperar el poder, ¿no? Aquí lo dicen, es que la gente ya no cree. Ay, por favor, otra vez con la misma vaina. Ya dan es pena, ¿no? A estos bobos que perdieron, pues, poder de seguir saqueando el país, ya no les queda más que decir que Venezuela, que vamos para allá, coscorrón, hijo de tantas, corrupto, ¿no? Colombianos, esta misma temática la han manejado por años porque esta oposición no tiene argumentos para volver al poder. Vargas Lleras, esa neurona no le da para más. El refrito de Venezuela ya no da votos. Haga un esfuerzo y mejore su discurso de oposición. Y es que, verdad, es que no se esfuerzan nadita, ¿no? Siempre atacando con lo de Venezuela. Como Venezuela, con reservas infinitas de petróleo y oro en abundancia, le dicen acá. Ese cuento de Venezuela no se lo cree ni el Chavo del 8, ¿no? Ya no les creen, no sé qué candidato va a ser capaz de quitar el chip de lo de Venezuela, ¿no? Porque no tienen absolutamente para nada más inventar. Colombianos, hasta acá este video. Les pedimos que compartan, se suscriban, opinen sobre esto y opinen sobre lo de alias Papa Pitufo. Se le viene a Marta Mancera a alguien de pesos pesadas. ¿Será que hablará? ¿Ustedes qué creen? Muy amables y hasta pronto.